Línea 3 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ya tenemos a nuestros dos invitados en el living. Vamos a hablar con un gran deportista de nuestro país que marcó sin dudas al futsal, un deporte uruguayo, un deporte con mucha historia. Y vamos a hablar con el elegido del futsal, porque ya van a saber por qué. Una carrera brutal, brillante. Estoy hablando de Nicolás Moliterno, que lo tenemos por acá. ¿Cómo andás, Nicolás? Bienvenido a Línea de 3. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, contento porque nos den este espacio para el deporte este que tanto quiero. Un deporte tan lindo y que vos, bueno, tenés mucho que ver también en todo lo que vamos a repasar a continuación. Tenés a tu derecha a Luis Diego Silva, que es autor del libro precisamente de Nicolás Moliterno, pero que habla de tu carrera, pero también habla del deporte, ¿no? De este deporte uruguayo. ¿Cómo andás, Luis? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, es un poco la excusa repasar la gran carrera de Nico para, bueno, recordar muchos momentos del futsal y del fútbol de salón que no están en ningún lado, no estaban y ahora por lo menos lo tenemos ahí para repasar. Bueno, están acá, en este libro que podemos ver, Nicolás Moliterno, un elegido del futsal, un deporte lindísimo. No todo el mundo lo puede practicar, ¿eh? Ahora vamos a hablar de eso. Más allá de que alguno lo intente o tenga ganas, no es tan fácil, no es entrar y jugar simplemente unas cuestiones interesantes. Una carrera, sos joven, Nicolás, pero es una carrera plagada de éxitos, de títulos. Me hace gracia porque en el libro se refleja muy bien. Vos empezás en el baby fútbol, en el terremoto, y esta historia con el futsal empieza cuando vas al Santa Elena, ¿no? A Claro. los 12 años más o menos. Sí, en el colegio, porque las actividades que había en el colegio era fútbol de salón, voleibol, handball y bueno, como todo pibe elegís el fútbol. Y ahí empezamos con un grupo de compañeros de estudio a jugar y se da de que el entrenador que nos lleva al colegio también tenía un equipo de futsal federado. Ujú. Entonces le faltaban jugadores para menores, para la categoría, y nos plantea qué posibilidad había de jugar por el colegio y por el club. Y ahí donde yo empiezo a hacer la carrera que sin saber me llevó más de 20 años. ¿No? Ujú. Pero antes ya conocías el deporte o algo, ¿no? No, Te encontraste ahí de una. Ni idea. Fuimos a jugar y empezamos a conocerlo a partir de ahí, pero y ahí en Drico, que es el cuadro que estaba federado, empiezo a jugar y ya me empieza a surgir la primera invitación para una selección y eso como para chico, un chico empieza a motivarse, a seguir, al otro año otra citación más y ahí empecé de a poco a agarrarle el gustito a este deporte que ya después dejé el colegio, lo dejé y bueno, y seguí jugando a este deporte. Escuchamos muchas veces la palabra futsal, ¿no? Pero no todo el mundo sabe exactamente qué es, cuáles son sus reglas, desde qué edad se empieza a jugar, cuáles son esas principales características o el condimento que tiene el futsal. Bueno, en realidad son 5 jugadores, es una cancha de 40 por 20, se puede jugar en medidas más pequeñas, pero lo que tiene bueno este deporte es que los jugadores tocan muchas veces el balón, porque la cancha al ser tan pequeña, un chico que a veces yo veo en el baby fútbol está perdido porque la pelota se va por aquel lado y no la toca tantas veces. En este deporte, como es pequeño, el niño controla mucho el balón y empieza a aprender a tener el balón y la parte táctica y técnica del jugador, del niño, empieza a subir el nivel. Eso es como que la gran importancia que yo le doy a este deporte. Y a medida que vas avanzando, vas aprendiendo mucha más técnica que después te sirve como para jugar en otros deportes, fútbol, baby fútbol, no sé, fútbol playa, porque las medidas son iguales y tenés una técnica mucho más avanzada que los demás que llegan por primera vez. Nico, tú tenés una carrera súper interesantísima, con selección, disputando mundiales, jugando en el exterior. Eso lo vamos a estar repasando, pero en el libro hay una persona o un nombre que parece ser como clave en tu carrera, que es el de José Pepe Ibáñez. Claro. Si podés contar quién es, qué significa también para vos y cómo marcó tu carrera. Bien, esa era la persona que era el que nos dirigía en el colegio. José Pepe Ibáñez fue el que nos dirigía en el colegio y que nos planteó ir a Drico a reforzar esa categoría menor que no tenía el club y que nos venía bien a nosotros jugar por los dos lados. Con José, sí, fue el que me llevó a conocer este deporte. Yo siempre estoy agradecido a él porque es la persona que me inició y que me hizo enamorarme del futsal. José era una persona que no era muy bueno tácticamente porque en esa época no teníamos tantos avances como hoy en día, pero lo que hacía era muy buenos grupos humanos. Empezamos a viajar, los primeros viajes a Brasil lo hicimos con Pepe como cruzadas
Y claro, y eso te va generando querer seguir jugando otro año más. Y él buscaba en el deporte eso, ¿no? Tener un buen grupo y llevarnos bien. Y a partir de ahí fue Pepe que me dio la mano y que me llevó a la selección del 89, que fuimos a Santa Cruz, el primer viaje con la selección. Y bueno, para mí fue la pieza clave de que yo haya empezado a jugar. Sí. Luis, sos el autor de este libro que además reúne testimonios de compañeros, ¿no? Dirigentes, periodistas. Además de hablar de Nicolás, hablás del futsal. Es como que aprovechás la instancia para hablar de este deporte, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo surge todo esto? Porque hablar del futsal es hablar de Nicolás también, ¿no? Hay una conexión muy interesante ahí. Claro, sí. Cuando Nico viene y me propone la idea, es una iniciativa de él, a mí me enganchó. Si bien yo tengo la costumbre de escribir porque con una barra de amigos cubrimos hace años el futsal acá en Uruguay, pero un libro era un desafío distinto. Bueno, reuniones, intercambios y bueno, nos planteamos un camino a recorrer. Nos dio una mano también en ese primer momento Pedro de la editorial Túnel, que un poco nos guió y bueno, fue surgiendo. Y sí, había mucha más historia de la que yo pensaba. La recordaba de niño o adolescente, algunas cosas porque yo de chico empecé a seguir este deporte, pero muchas otras, bueno, las fuimos descubriendo con, como decís vos, testimonios de compañeros de él, de rivales, de entrenadores, periodistas. Llegamos hasta un técnico que lo dirigió en España, cuando él estuvo en la Liga de Primera División. Y bueno, se fue extendiendo hasta también llegar al tema del fútbol playa, del showball. Así que la verdad que fue un desafío, pero creo que pudimos contar la historia bastante bien. Y en ese desafío, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Porque vos decías, hablabas mucho del conocimiento, ¿no? De estar en contacto con él, de conocer su carrera. Pero me imagino que algo de eso que fuiste descubriendo, con lo que te topaste, te tiene que haber sorprendido. ¿Qué fue? Mirá, sí, hay muchas cosas, pero creo que el mundo que está detrás de lo que es la cancha a uno siempre lo sorprende o le gusta conocer. Y en esos años 90, donde el fútbol de salón era un boom, que lo pasaba Canal 5, que se veía la cancha llena, que había 3 divisionales, y hoy hay muy pocos equipos jugando, estaba todo el detrás de los torneos nacionales, que era cuando se iban un fin de semana a jugar al interior, Florida, Colonia, Rivera, y se llenaban las canchas, y era todo el mundo hablando de eso, algo muy similar a lo que sucedía o sucede con la Vuelta Ciclista, ¿no? que esos días el pueblo habla de eso. Eso me atrapó, y después sus experiencias en el exterior, con detalles, ¿no? Dónde vivió, cómo entrenaba, cuando estuvo en España, cuando estuvo en Venezuela, que eran épocas complicadas, ahí fines de los 90. Eso fueron un par de pasajes del libro que me gustaron mucho. Y también el Sudamericano del 96, que ganó Nacional acá en Atenas, que fue un pico altísimo para la historia de este deporte. Toda la parte previa, la preparación de cómo trajeron el torneo a Montevideo, cómo consiguieron la cancha de Atenas, cómo la prepararon. Y bueno, eso también fue un capítulo muy interesante. Recién mencionabas los años 90 y Nico, te quiero llevar ahí, que es como donde aparece Nacional en tu vida. ¿Qué recordás también de ese momento y poder construir un poco ese relato? Bueno, el Nacional en esa época lo que hizo un cambio de chip en el trabajo de la semana. Nosotros entrenábamos 2 o 3 veces en la pista de atletismo. Teníamos un profesor que trabajaba en la pista y nos pedía que teníamos que ir. También hacíamos cancha. Entonces el tema físico nos llevó a estar muy alto a comparación de los otros equipos. A su vez, yo tuve la suerte en el 94 de viajar a España a jugar. Estuve un año y traje cosas nuevas para implantar en el club, porque volví a Nacional. Entonces se fue armando un esquema de juego, un modelo de juego con César Rovido, que lamentablemente hoy no está con nosotros, que él le gustaba aplicar, y cambió la metodología de juego. Y fueron de los 90 a los 2000, Nacional era el equipo que arrasaba, ¿no? Porque el modelo de juego que tenía, los jugadores que querían venir a jugar a Nacional. Y se dio también que Nacional viaja en el 94, 95, viaja a España a hacer una gira, y también aumentó el volumen de todos los jugadores, y se finaliza con el torneo del 96, el Sudamericano del 96, donde ganamos el Sudamericano, que era algo importante para todos, porque a nivel de Uruguay no había logrado nadie
un sudamericano de clubes. En el libro ocupa un lugar importante, además, Sí, eso ¿no? sí. Está muy bien contado. Además de lo físico, ¿no? De la técnica para poder jugar al futsal, ¿qué otras cosas hay que tener? Yo decía en broma ahí recién, no todo el mundo, por más que tengas ganas, podés destacarte en esta disciplina. ¿Cuáles son las características que se deberían tener para poder destacarse? Inteligencia también, Ajá. porque es es un juego que se arman jugadas preestablecidas, entonces después las tenés que ejecutar. Y cuando te equivocás, se equivoca todo el equipo, entonces generás equivocación. Entonces tenés que tener inteligencia, tenés que tener habilidad, la técnica la aprendés porque se va aprendiendo, porque es un deporte que existe también y que yo lo digo hoy en día, es de repetición, sobre repetición, sobre repetición, y yo creo que esa palabra es la clave en todo, en la vida, repetir hasta que te salga. Acá este deporte tenés que hacer esto, repetir, repetir y que se te salga. Yo creo que hasta el que más le puede costar, si repite, lo logra. Vos recién nombrabas a España. ¿Qué te dio viajar? ¿Estuviste en Venezuela también? ¿Qué cosas encontraste allá que de repente en ese momento no estaban acá? ¿Y cómo estamos respecto a esos países hoy en el futsal? Bueno, cuando yo llegué, el extranjero normalmente hace la diferencia, ¿no? Por eso te contratan. En España, en esa época, cuando yo viajé, normalmente eran jugadores brasileños los que viajaban. Uruguayos eran pocos los que estaban. En la liga que yo llego, tuve que aprender más de lo que yo aportar. Yo podía aportar definición, algún gol, pero la parte táctica estábamos muy lejos. Y eso, bueno, lo tuve que aprender y me sirvió mucho después para llevarlo a cabo acá en Uruguay. Hoy en día estamos más cerca en la parte de información, porque hoy entras y podés ver cosas. Pero el modelo de juego y cómo se juega en Uruguay, estamos atrasados porque la liga se ha venido muy abajo. Entonces nos cuesta clasificar un mundial a nivel de selección, porque los cuadros, las selecciones han subido de nivel. Y cada día, al no ser profesionales, la liga se va aplacando y se va cayendo. ¿Viste? A nivel local hay equipos, pero cuando salimos afuera ya la distancia es mucho más grande. Cuando te encontrás con el libro que escribió Luis Diego Silva, te das cuenta que tu carrera tiene muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, mundiales, 91, 94, 97, siendo finalista, jugando en el exterior en una época donde un futbolista tal vez no viajaba, no tenía esta oportunidad. Y después me encontré con una anécdota que me parece brillante y es el vínculo que tenés con los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. ¿Qué participación tuviste? Si podés contarnos eso. Bueno, eso es algo importantísimo en mi carrera y que poca gente sabe. Yo en el 92 me dan el premio Charrúa y el diario El País saca un cupón que dice viaja con tu deportista favoritos a las Olimpiadas. Y bueno, un chico me nombró y bueno, salió el sorteo y viajé a las Olimpiadas representando a Uruguay con Maxi, que era el chico que me eligió, a correr con la antorcha olímpica. Este deporte de futsal no es olímpico, es el sueño olímpico ingresar, pero no se ha podido todavía. Y bueno, yo tuve la posibilidad de correr con una antorcha, correr un fuego olímpico en un tramo de 500 metros. ¿En qué ciudad? De Sevilla a Huelva era el tramo. Y bueno, yo estaba parado en un lugar, venía corriendo la antorcha con el fuego, la muchacha venía, me pasó el fuego y yo prendí la antorcha y salí corriendo 500 metros, después se lo pasé a Maxi y él también corrió. Y la verdad que es algo que estoy muy orgulloso de haberlo hecho, importantísimo para mí, para cuando lo relato. Hay compañeros que a veces les llevo la antorcha porque nos regalaron la antorcha, te la dejaron de recuerdo. Y sí, no poder haber jugado un olímpico con Uruguay, porque no podemos estar, todavía no hemos ingresado, pero haber participado de un juego olímpico para mí es una de las cosas que me marcó en la carrera deportiva. ¿Y mía. jugar con Maradona en un showball? ¿Cómo fue eso? Y tiembla el piso, ¿viste? Tremendo Tiembla. eso, ¿no? Sí, lo que generaba yo no lo había sentido con ningún deportista, estar al lado de una persona que irradiaba energía. Y bueno, tuve la posibilidad, no era un deporte mío, porque Maradona jugaba al fútbol. Claro. Pero bueno, gracias a Edgar Golarte, que fue el que me invitó a participar, con Miguel Aguirre Zabala y Mauro Roibal, tuvimos la posibilidad de haber jugado con Maradona, y no una vez, sino varias veces. Y bueno, encontramos en una persona algo que nunca lo había imaginado de tenerlo al lado. Al lado, ¿no? ahí jugando, ¿no? Sí, era
Estuvo muy bueno. Luis, ¿qué crees que le puede aportar este libro a la disciplina, a esta disciplina tan particular? Bueno, nosotros apostamos a que además de la gente de nuestra generación y los más grandes, que sirva para recuerdo y revivir esos momentos, que las nuevas generaciones accedan al libro y que quede bueno, una historia que la conozcan, porque hoy hay chicos que quizás no tienen solo acceso a internet y no hay material de futsal uruguayo, quizás de los 2000 y poco en adelante, en algún diario, bueno, ahora que hay algunas páginas puedes encontrar, pero todo eso que fue la época donde Uruguay era protagonista mundial, no había donde encontrarlo. Y bueno, esa historia, bueno, la historia de Nico Moliterno como de tantos otros jugadores que hicieron una carrera casi a la par, acá quedaron estampados, podemos decir, y se puede recurrir a ello, que me parece importantísimo, ¿no? Un deporte inventado en Uruguay, como decías vos. Hay todo un tema también que sigue presente, que es la división de los deportes, ¿no? Claro. Fútbol de salón y bueno, después FIFA que aparece y como que arma el futsal y siguen conviviendo los dos enfrentados políticamente. También eso hay alguna explicación allí. Así que bueno, me parece que hay un montón de información que es importante tenerla en cuenta. Bueno, ¿dónde puede conseguir la gente el libro? Hoy lo estamos solo por WhatsApp, al 099-360-747. Estamos enviándolo. Bien. Y bueno, todavía creo que todavía no llegamos a la librería. Ajá. Pero la idea es que esté en alguna librería para que lo puedan obtener. Bien, vamos a agregar los datos también en las redes para que la gente que lo pueda seguir lo pueda llegar a comprar. En el final, vamos a hablar con algo polémico. Por hasta ahora la charla viene bien, pero vamos a meter en la polémica. ¿Cómo es eso que en la final en Sao Paulo, antes de una final, había que darse el papazo? Oh, sí, fue fuerte eso. Claro, imagínate la época también, ¿no? Y llegan dos dirigentes y en la final piden para hablar y bueno, el técnico le da la palabra y nos plantean de que había que ganar, que para ellos era importante porque era la primera vez que estaban como dirigentes y querían, ya que estábamos en la final, querían ofrecernos algo. Y bueno, todos nos quedamos medio ahí, viste, escuchando y bueno, uno de ellos dijo, bueno, hoy hay que darse el papazo. Y la verdad que quedamos helados, viste, porque época 90 y nosotros no estábamos, era deporte. Y nos tuvieron así como, no sé, esos 10 segundos que son 2 o 3 minutos que no pasan más. Y bueno, entonces cuando no había más chances se dieron vuelta y dice, bueno muchachos, acá está el papazo. Y sacaron así un mantel, había una papa grande. ¿Viste? Y entonces, menos claro, mal, dijiste vos ahí. Todos respiramos, ¿viste? Y bueno, dice, bueno, ahora que se le fue el miedo, bueno, ahora vamos a ganar Uruguay, vamos arriba. Y bueno, para y quedó descontracturar, ¿no? Claro, para sacarnos que casi nos morimos. Bueno, pero y bueno, el susto estuvo por un momento, dijiste, vos, ¿qué voy a hacer acá? ¿No? Y bueno, y eso era de una de las anécdotas que está en el libro, que tiene, es muy jocosa porque está dibujada también y y le da un toque, viste, muy lindo a la anécdota. Pero bueno, fue una de esas que quedaron en la retina, es decir, va a quedarse el papazo. Y figura acá en el libro que recomendamos. Nicolás, Luis, gracias por la visita, por esta charla. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias por Muchas venir. Bueno, y se viene el profe Tulbovich, que también forma parte de tu carrera, estuvo ahí involucrado. En el 96 me acompañó a las eliminatorias para el Mundial, que clasificamos en Río de Janeiro, y bueno, Chupete estaba de preparador físico. Es como Wally, están todos lados. Están todos lados, ¿eh? Chupete. Increíble. Gracias, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Pausa, hacemos la pausa y ya se viene el profe Tulbovich a conversar con nosotros.